Del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 14 al 23. Llamando de nuevo a la gente les dijo: Escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se apartó de la gente y entró en casa, le preguntaban los discípulos el sentido de la comparación. Y él les dijo: ¿Con que también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo? Porque no le entra en el corazón sino en el vientre, y después es expulsado del cuerpo. Con lo cual declaraba puros todos los alimentos. Y añadió: Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Venimos hoy con un nuevo video. Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, víctima de las ideologías del nazismo en el siglo pasado. Hoy venimos con un tema bien complicado. Un tema que ha dado mucho que pensar a la humanidad entera, a los filósofos, a los grandes pensadores y a la ciencia, a lo largo de toda la existencia del ser humano. Vamos a hablar hoy del origen del mal. Bienvenidos. A lo largo de toda la historia, el hombre ha buscado la solución al problema del mal. Ha querido saber de dónde sale el mal. Si Dios es bueno, ¿en qué momento aparece el mal? San Agustín dice que buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Ya Epicuro, en los antiguos pensadores griegos, sacaba la famosa paradoja y terminaba echándole la culpa a Dios del origen del mal. Otros ven como un dualismo. Hay religiones que consideran que hay dos dioses opuestos, un dios del bien y otro del mal, y que están en continua contraposición. Muchos pensadores, por ejemplo Rousseau, dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, cosa también que es un desatino. Y así, en conclusión, cuando el origen del mal se busca por una vía diferente a comprender la bondad de Dios, vamos a llegar a una equivocación, a una conclusión errónea, y vamos a ver el origen del mal como un defecto de la naturaleza misma, como un defecto en la creación de Dios. Vamos a tratar de explicar este difícil tema partiendo desde la perspectiva humana, la libre elección del hombre. Vemos a mi derecha un personaje con su mamá y vemos a mi izquierda otro personaje cuando eran niños. Este par de niños, el uno va a perseguir al otro durante su vida adulta. A mi derecha vemos a San Juan Pablo II cuando era bebé, al lado de su madre, y a mi izquierda vemos a Adolfo Hitler cuando era bebé. Ya sabemos lo que hicieron cada uno de estos personajes porque es algo que pertenece a nuestra historia reciente. Vamos a partir de ahí a tratar de buscar el origen del mal. Para ayudarnos un poco vamos a mirar esta imagen. Comienza con una frase del libro del Apocalipsis en el capítulo 3, que dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Si comparamos al ser humano en general con un pez, vemos que Dios nos ha creado
para vivir en el océano de su amor. Sin embargo, en su libre albedrío el hombre decide alejarse de Dios. Y entonces se convierte, como dice esta frase del Apocalipsis, en alguien que cree que está vivo, pero en realidad se está muriendo, porque fuimos creados para un medio, que es el agua de Dios. Si nos salimos de ese medio, necesariamente vamos a terminar en la muerte. Y es lo que vemos que está ocurriendo en esta sociedad perversa en la que vivimos hoy en día. ¿Cómo comprender entonces el origen del mal? Pues la única manera cierta de poder entender el origen del mal es a la luz del misterio de la revelación divina. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 385, dice lo siguiente: el misterio de la iniquidad sólo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en Jesucristo, que es su único vencedor. Recordemos que Jesús vino a morir en la cruz para derrotar el mal. Entonces es a la luz de este Dios crucificado la única forma como podemos encontrar correctamente el origen del mal. Para nosotros los católicos es absolutamente claro de que el origen del mal no está en Dios. Dios, absolutamente bueno y santo, no creó el mal. Entonces, ¿quién está detrás del mal? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 391, nos aclara: la Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. ¿Y de dónde sale este ángel malo? Pues la tradición también nos enseña que Dios creó buenos a todos los ángeles, que todo lo que hizo fue bueno. Vio y estaba bien. Estaba muy bien, dice Dios en la creación. Mas, sin embargo, Dios quiere ser amado libremente por sus criaturas y nos da la opción de elegir. Es en esa libertad donde podemos elegir o estar con Dios o estar lejos de Él. Satanás y los ángeles malos decidieron no servir a Dios, decidieron estar en contra de Dios y eligieron apartarse de Él. En ese momento se convirtieron en los demonios que conocemos y que son el origen del mal para el resto de la humanidad. Sabemos pues que por instigación del maligno, nuestros primeros padres se rebelaron también contra Dios. Desconfiaron de su bondad, desconfiaron de su amor, desconfiaron de su santidad y decidieron, a ejemplo del maligno, pretender ser como dioses y terminaron apartándose de la bondad y de la voluntad de nuestro Creador. De ahí en adelante tenemos todos, estamos por el hecho de existir nomás y ser imagen y semejanza de Dios, nos vemos abocados a un duro combate contra el maligno si es que queremos optar por Dios, por su bondad y por su amor. Si queremos ir al cielo, lo tenemos que hacer mediante grandes esfuerzos y sacrificios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 407: el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Esto corrobora pues que quedamos esclavos del demonio por culpa del pecado original de nuestros primeros padres. De ahí en adelante toda la humanidad vamos a quedar marcados con esa tendencia a hacer el mal que conocemos como la concupiscencia, que es algo con lo que vamos a tener que luchar
toda la vida, empleando a fondo la gracia de Dios, los sacramentos, para poder vencer en este duro combate en el que, como dice San Pablo a los Efesios, luchamos no contra la carne y la sangre, sino contra las potestades que habitan los cielos, es decir, contra el demonio y los espíritus del mal que nos rodean y nos quieren hacer caer en el infierno a cada paso que damos. No es una cuestión de conspiración, es la realidad que vivimos, y mucha gente hoy se deja llevar por estos ataques que se manifiestan a través de todas las ideologías que estamos viviendo actualmente. Pretender dilucidar cómo ataca el enemigo a los cristianos de hoy es bien complicado de hacer como una clasificación. Resulta una tarea casi imposible porque los niveles de ataque son diversos, pero aquí he traído algunos ejemplos para que nos podamos entender. Una forma de atacar es con la indiferencia. La indiferencia primero a Dios y a sus mandamientos, la indiferencia al sufrimiento de los hermanos, ¿sí? Vivimos una época de individualismo, en la que cada uno busca su propio interés. Vivimos también la pereza espiritual, que es ese desgano por las cosas de Dios, es ese olvido por las cosas eternas. Se nos olvida que un día nos vamos a morir y entonces vivimos como si Dios no existiera. Como dice San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. También el aumento de las distracciones, el internet, la televisión, las series animadas, las películas, la música, la comida, tantas cosas que hay por hacer hoy que nos alejan de Dios. El domingo ya no es, como dice su nombre, Dominus, día del Señor, sino el día de hacer deporte, el día de salir a pasear, el día de descansar, de dormir hasta tarde, pero no es el día, ya no es el día consagrado al Señor. También vemos el desconocimiento, como dije antes, de las verdades eternas y las verdades de fe. Sabemos que nos vamos a morir, pero eso nos tiene sin cuidado. Tanta gente que muere de COVID hoy, pero pues no importa, sí, son cifras allá. Y de pronto a nosotros o a algún familiar le ha dado, pero pues ya, o se sanó o se murió, pero fue él. A mí eso no me toca. Y entonces vivimos tranquilos, adormecidos, como enajenados de la realidad, y entonces buscamos el refugio en la entretención, en la bulla, para que el silencio de Dios no nos perturbe nuestra mente. Vivimos adormecidos, lejos de Él, con esta indiferencia que nos aparta de la realidad que nos espera, una realidad que es eterna, que nunca va a cambiar. Y este es el gran peligro al que nos vemos enfrentados. Podemos vivir eternamente separados de Dios y parece que no nos importa mucho. ¿Cómo ataca el maligno hoy a la iglesia? Para nadie es un secreto que la iglesia está atravesando el peor de sus momentos de la historia ahora. Antes era atacada desde fuera por sus enemigos, con el cisma, con las herejías. Pero ahora esas cosas, esos males, navegan por dentro del cuerpo de la misma iglesia. Desafortunadamente tenemos muchos herejes dentro de la iglesia, predicando doctrinas falsas, siguiendo unas falsas ideas, predicando cosas que han cambiado en los últimos años, pero que se han predicado a lo largo de 20 siglos de historia del cristianismo. Vemos también cosas como el falso ecumenismo, ¿sí? Muchos jerarcas que quieren dialogar con las sectas para volver a la unidad de todos los cristianos, pero en realidad hemos sido empujados
y la iglesia hoy se comporta como otra secta. Las falsas doctrinas. Una de las falsas doctrinas que reina hoy fue inaugurada por Rudolf Bultmann, un teólogo alemán protestante que decidió hacer dizque más creíble el Evangelio, y al leer el Evangelio encontró aparentemente, según él, muchos mitos, y entonces para hacer ese Evangelio creíble había que desmitificar el Evangelio. De ahí hemos aprendido el concepto falso que muchos predican hoy del Jesús histórico. Se habla del Jesús histórico y del Cristo de la fe, que son dos personajes muy diferentes. Hemos venido rebajando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido creyendo entonces que Jesucristo ya no es Dios, sino que se rebaja a la figura de un gran hombre comparable con los que crearon las demás religiones, con Buda, y simplemente se rebaja el nivel de Dios. Jesucristo para nosotros ya no es Dios, es simplemente un gran personaje, un gran hombre que existió como cualquiera otro de los grandes personajes. A ese nivel podemos nosotros resultar siguiendo a Simón Bolívar, si queremos, porque hemos rebajado hasta allá la divinidad y la realeza de Dios en la persona de Jesús. Vienen también la burla de las verdades de la fe. Usted creyendo en resurrecciones y se burlan de nosotros. Usted creyendo que Jesús multiplicó panes y peces. No, si lo que hubo ahí fue un compartir. No. Ve cómo le quitamos la divinidad a Dios y lo hacemos pasar por un simple hombre. Entonces Jesús no hizo curaciones. Jesús, para estos modernistas, no hizo exorcismos. Jesús no resucitó muertos y mucho menos resucitó Él. Eso desafortunadamente predican ahora muchas universidades que llamamos pontificias. Puras herejías, cosas en contra de Dios y de su iglesia. Los ataques pues son muchos y no podemos pensar que todo está bien. Tenemos que estar despiertos, porque si no los enemigos de la fe van a venir a robarnos la fe y nos la vamos a dejar robar como ya nos la hemos dejado robar fácilmente, con falsas ideas, con falsas prédicas, con falsos raciocinios. Tenemos que estar muy atentos para mantener la llama de la fe, esa llama de la fe que nos dieron el día de nuestro bautismo y que nos pidió el sacerdote, ¿cierto?, mantener encendida hasta la vida eterna. Tengamos pues mucho cuidado, mis hermanos, y hagamos todo lo posible por instruirnos en la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. No nos dejemos confundir, tengamos los ojos bien abiertos, porque es muy fácil abandonar el verdadero camino con la ferocidad con la que el mal, en la figura del demonio, que algunos sacerdotes dicen que es que no existe, que es solo una idea, se niega la realidad del demonio y del infierno y nos hacen burla como si fueran fábulas, pero es una realidad que está ahí y en la que podemos caer fácilmente en equivocaciones y en errores. La invitación pues es a formarnos, es a estar pilas, a formarnos en las verdades de la fe, a leer el catecismo, a leer la Biblia, a leer los documentos de la Iglesia, a compenetrarnos más para aguantar esta dura batalla que se está dando a raíz de las ideologías que, como el nazismo, acabaron con la vida de Santa Edith Stein, y hoy en día con la multiplicidad de ideologías se está acabando con la fe, con creer en Dios vivo y verdadero. La invitación es a perseverar, mis hermanos, que Dios
y la Virgen María nos ayuden en este duro combate. Muchas gracias por ver este video. Les agradezco por seguirnos. Veremos más temas de iniciación cristiana. Muchas gracias.